Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal donde Juan Pedro Sánchez, Mercè Roura y David Carulla, un servidor, tratamos de dar nuestro punto de vista sobre cómo gestionar distintas situaciones de la vida laboral y personal, teniendo en cuenta nuestros conocimientos en inteligencia emocional. Si es la primera vez que ves este formato, este vídeo o este audio, te damos la cálida bienvenida y te informamos de que cada miércoles publicamos un nuevo capítulo sobre cómo usar la inteligencia emocional en estos temas que nos encontramos en nuestro día a día. Bien, pues el tema de hoy es un tema que tiene que ver especialmente con la parte personal, con la parte también familiar de las personas, y es el tema siguiente: ¿cómo gestionar la comunicación con tu expareja cuando tienes hijos en común? Un tema sin duda difícil y que depende mucho de cómo haya acabado esa relación. Por lo tanto, pues aquí vamos a dar herramientas, nuestro punto de vista sobre cómo desde la inteligencia emocional podemos gestionar esa comunicación que no siempre es sencilla y usando pues la inteligencia emocional. Hoy me gustaría empezar con Juan Pedro, a ver qué punto de vista, ¿no?, desde la psicología, desde la inteligencia emocional, nos puedes aportar a este asunto, Juan Pedro. Hola David, pues a ver, es un tema complicado, aunque muy habitual, porque, bueno, por suerte, por desgracia, hay muchas separaciones, divorcios al día, sobre todo parece ser que después de periodos vacacionales es cuando más se produce por el tema de la convivencia, ¿no? Hay más horas de convivencia y la convivencia es complicada a veces. Entonces, cuando se produce esa separación, yo conozco muchos casos, algunos cercanos, y claro, el problema sobre todo deviene, a ver, ya solo para las propias personas, la expareja, ¿no? Cada uno tiene una expareja, ¿no? El otro, la otra parte, ya es complicado. Pero si además hay hijos por medio, y sobre todo menores, en edades cortas, pues el tema es todavía más peliagudo, ¿no? Complicado. Entonces, aquí primero yo diría, claro, aquí hay dos partes siempre, ¿no? Una que es el que ha tomado, salvo que haya sido de mutuo acuerdo, con lo cual la cosa es más fácil, pero cuando es solo unilateral, suele haber como una víctima y un verdugo, ¿no? Ujú. La víctima, que es el que no está de acuerdo o no quería la separación, va a culpar a la otra parte. Cuando esto realmente no, desde mi punto de vista, es algo de los dos. O sea, esto normalmente no suele ser un problema de uno solo, sino de las dos partes, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí empezamos como siempre comentamos. El primer paso es ser consciente de lo que está sucediendo, porque si vamos en piloto automático, pues automáticamente le echamos la culpa al otro. Y si echamos la culpa al otro de nuestro malestar, pues vamos a utilizar un lenguaje despectivo, destructivo y que además a nosotros mismos nos va a generar malestar. Y, y el tema se agrava, como decía, cuando hay niños por medio. Porque normalmente la parte, sobre todo la víctima, que culpa al otro, o el que percibe que es la víctima, ¿no? Culpa al otro, suele hablarle así a los hijos. Es decir, le dice que el otro, el padre, la madre, es el culpable de la situación. Y que, bueno, pues incluso puedes decir barbaridades, ¿no? Que es una mala persona, que les va a poner en contra a los niños les va a crear confusión, les va a contagiar el malestar, van a tener problemas incluso de insomnio, problemas en la escuela que ya de por sí les van a señalar. Y bueno, el tema es complicado, ¿no? Entonces yo propondría, bueno, pues la parte principal, ya sé que es difícil, ¿no? Pero es ser consciente que esto es cosa de los dos, que no hay culpables, sino que, bueno, pues hay responsables. Y, bueno, pues la primera parte es aceptar la situación y dejar de culpar.
esta parte es complicada, ¿no? Porque si creemos que el otro es el culpable, pues vamos a seguir culpando, pero esto va a generar malestar y entonces, sobre todo en mí, el odio, el rencor, el resentimiento, esto es un malestar que me afecta sobre todo a mí, no al otro, que al otro también le puede afectar, pero a mí me va a producir, pues bueno, problemas psicosomáticos, ¿no? Voy a tener, bueno, problemas físicos, aparte del malestar mental. Entonces, la primera parte es ser consciente, aceptar y, bueno, dar un tiempo a que la cosa se calme. Y a partir de ahí yo propongo trabajar en como solemos decir, ¿no? Utilizar la emoción de GPS y, bueno, ver qué te está diciendo, porque a lo mejor tú te sientes así porque tenías expectativas irreales o porque querías que el otro se comportase como tú quisieras o que el otro cambiase y se comportara como tú crees que debería ser. Y todo esto son expectativas tuyas que no tienen por qué ser reales y mucho menos cambiar al otro, porque tenemos un problema y es que cuando queremos cambiar al otro, pero nosotros no, porque creemos que nosotros ya estamos bien, ya vamos bien, pues entonces todo son culpabilidades de lenguaje destructivo y ya digo, insisto, el mayor problema que veo yo es el daño que se le hace a los propios hijos, transmitiendo este odio, resentimiento hacia la otra persona, cuando si uno es responsable y se da cuenta de ello, se daría cuenta que no está haciendo mal al otro, sino que está haciéndose mal a sí mismo y a sus propios hijos. Muchas veces lo que ocurre es que, bueno, como bien decías, ¿no? Cuando hay una posición en la cual a los padres los padres deciden hablar mal a la pareja o a los hijos de la pareja, creo que ahí hay un problema, ¿no? Porque en ese caso, bueno, el hecho de hablarle mal de tu pareja o de tu expareja, en este caso a los hijos, al final, como decías, te juega en contra porque los niños o las niñas están confundidos, no entienden muy bien qué pasa, no saben a quién creer y entonces es probable que se posicionen. Entonces, cuando se posicionan, pues ahí tenemos un problema porque seguramente si hay una custodia compartida y tienen que estar con la otra pareja, van a estar mal con esa persona, ¿no? Entonces, es un problema porque también es un sufrimiento para la madre o el padre en este caso, que los dejan en la pareja. Es decir, está claro que es un tema complejo, pero lo peor que podemos hacer es hablar mal del otro delante de los hijos. No sé cómo lo ves, Merced, si opinas lo mismo. Sí, a ver, yo este tema no lo he vivido, lo que pasa que tengo un caso muy cercano de hijo con el cual se hizo un chantaje, reproche y que es un tema que ha arrastrado toda su vida, precisamente porque no quiso posicionarse y acabó siendo culpado por las dos partes por no posicionarse, ¿no? Porque lo que pasa muchas veces es que, y esto acostumbra a pasar, los seres humanos lo hacen incluso en el ámbito laboral, ¿no? Cuando hay dos frentes te posicionas en uno porque al menos puedes arrimarte algo, ¿no? Y los niños lo hacen. Cuando intentas mantenerte imparcial, pues acabas recibiendo de los dos lados, ¿no? Yo lo que diría es, evidentemente uno tiene que hacer un trabajo interior porque esto, como hemos dicho siempre, es una oportunidad para conocerse, una oportunidad para crecer y para hacer un cambio en tu vida, aunque cueste mucho de ver al principio. Pero, por favor, los niños primero, ¿eh? Independientemente del trabajo, independientemente de que tú te quieras mucho, eso no interfiere. El hecho de que te des cuenta de que hay criaturas que son totalmente inocentes y que no son responsables de nada de lo que ha pasado y no tienen que verse perjudicadas, o al menos intentarlo lo menos posible, ya que muchas veces encima les haces ir de aquí para allá, ¿no? Pues al menos... bueno, de hecho los jueces es una de las premisas que tienen sobre la mesa siempre, ¿no? Lo mejor para las criaturas, pues los niños primero, ¿vale? Insisto, eso no quita que tú no te tengas en cuenta y no hagas ese trabajo interior, ¿no? Y hacer es muy difícil en temas de pareja, pero yo hay algo que me pregunto, ¿no? Porque Juan Pedro decía muy bien eso de queremos cambiar al otro y no cambiar uno mismo, ¿vale?
¿realmente es culpable la otra persona si ya no te quiere? ¿De qué es culpable? Porque, a ver, puede ser que te haya engañado, puede ser 1000 cosas, o puedes haberlo hecho tú, pero si otra persona realmente no quiere estar contigo, ¿qué le podemos reprochar? Que no te quiera. En el fondo, ¿no? Que estamos, ya sé que es muy duro, ¿no? Pero es que en el fondo estamos generando una expectativa sobre algo, o sea, yo recuerdo muchas veces esas típicas conversaciones de estar con alguien a quien le ha dejado su pareja, ¿no? Y basarse un buen rato en insultarle, en criticarle, ¿no? Yo me lo pregunto desde un punto de vista de inteligencia emocional, aunque yo he caído alguna vez en eso. ¿Por qué es? Aquí falta el taco, ¿eh? ¿Por qué es eso? Porque ya no está enamorado de ti. Es responsable no estar enamorado de ti. O sea, si no quiere estar contigo, tú no te mereces a alguien que quiera realmente estar contigo, ¿no? Y en el fondo ahí el hecho de no aceptar, como muy bien decía Juan Pedro, pues ahí ese tema de autoestima que nos pasa a todos, ¿no? Y aceptar la situación es un paso primordial. Yo siempre digo que sin aceptar no hay magia y no hay cambios y no puedes iniciar ese cambio interior, pero al mismo tiempo, además de aceptar, hay que soltar. No, soltar a esa persona porque, y esa es una parte muy difícil, si esa persona no quiere estar contigo, pues no quiere estar contigo, ¿no? Y hasta que no decides aceptar la situación y que vas a soltarla, no puedes empezar de nuevo y no puedes empezar el trabajo que es realmente de lo que va todo esto, de rehacer tu vida y rehacer tu vida contigo mismo, contigo misma. O sea, empezar a vivir esa historia de amor que tienes pendiente que es contigo, ¿no? Seguramente. Y luego pueden llegar mil historias de amor con otras personas, ¿no? Pero hasta que no decides soltar a esa persona que ya no quiere estar contigo o que tú ya no quieres estar con ella, porque puede ser lo mismo, pero te estás aferrando a alguien a quien no quieres, o solo para no estar sola, porque socialmente pues hay muchas veces que parece que no se entienda, cada vez por suerte pues mucho menos, ¿no? Pues soltar eso y entonces darte cuenta. Yo me acuerdo de una persona que me hablaba una vez de, sí, porque hemos dejado la relación, tal, y me decía, yo lo que necesito es alguien que me quiera de verdad. Y yo le dije, pues mira, tengo a la persona perfecta, ¿no? Y estoy hablando con ella, eres tú. Hasta que no llega eso, porque es que eso es la asignatura pendiente de todos, reconocerse, darse, bueno, mimarse, darte lo que realmente necesitas a ti mismo, ¿no? Y hablando de comunicación también y teniendo prioridad en uno mismo, pero pensando en los niños, ¿no? Hablarle mal del otro es que cuando uno le habla a su hijo mal de su padre o de su madre, le está hablando mal de él mismo, ¿no? Si dices que el otro es ruin, en el fondo es que tú también lo estás siendo un poco, aunque te haya tratado mal, ¿eh? En ese momento estás siendo ruin porque estás utilizando a un ser humano que no ha madurado del todo, aunque puede haber madurado muchísimo, para que sea un poco el bolsillo donde guardas el pañuelo con mocos, digamos, ¿eh? Perdón que sea tan explícita, pero me parece que esto un niño lo entendería, ¿no? Y los niños no tienen por qué ser el bolsillo donde se guardan los pañuelos con mocos. Los niños son lo mejor, ¿no? En este caso, y hay que tratarles como tal. Y por eso, pues potenciar el tema de la comunicación, decir las cosas, hablar claro. Yo creo que cuando la otra persona... A ver, claro, no todo el mundo, hay parejas y parejas. Estamos hablando de una pareja estándar, ¿no? Claro, cuando ha habido casos graves de temas de maltrato, esto es otra historia, ahora no lo estamos tratando. Pero en una pareja de dos personas pues, que se querían y ya no se quieren, sea por lo que sea, pues hay que ser responsable de la situación y hay que descubrir que es responsable de tu felicidad, ¿no? No que el otro es responsable de tu felicidad. Y a partir de ahí, pues construir un diálogo, ¿no? Y empezar poco a poco, ser asertivo, decir las cosas, no callarte nada, por si te callas algo, por si acaso, entonces lo guardas y entonces a la siguiente vez, en lugar de una palabra, es un insulto, ¿no? Que es lo que nos acostumbra a pasar, que explotamos poquito y luego cuando explotamos lo hacemos en plan traca. Y trabajar la comunicación y una palabra para acabar, que creo que lo define todo, que es respeto. Respeto por ti mismo, respeto por tus hijos
y respeto por la otra persona con la que has compartido un tiempo y que al fin y al cabo es el padre o la madre de las personas a las que estás educando conjuntamente y que tus hijos lo saben eso y tienen un peso importante, ¿no? Y creo que iría un poco por ahí, ¿no? Prepararse para continuar viviendo una historia de amor, pero esta vez contigo, ¿no? Y con la familia que tienes, ¿no? Que sigue siendo muy importante. Sin duda, Mercé, coincido con tu punto de vista. Creo que, bueno, al final está claro que hay casos y casos, como decíamos, también comentábamos contigo y con Juan Pedro, no es lo mismo una pareja que la relación pues se acaba y los dos, como decíamos, de mutuo acuerdo deciden pues separar sus vidas en ese sentido. Pues en ese caso pues todo suele ser más fácil. Hay parejas que yo conozco que son ejemplares, que se ponen de acuerdo en lo que es la educación, cómo debe ser la educación de los niños y pues, qué tipo de actividades vamos a hacer, ¿no? Porque quizás pues, ya tenían una idea en común y luego pues, sí que es cierto que cada uno ha rehecho su vida, pero siguen teniendo esa misma idea de educación, entonces es todo mucho más fácil. Pero claro, en muchas ocasiones eso no sucede así, bien porque uno de los dos no está de acuerdo, como bien comentabais, en dejar la relación y por lo tanto hay un sentimiento de abandono por una parte, ¿no? O de que se ha roto el pacto, entonces ahí empieza, como decía Juan Pedro, la culpa, culpar al otro, es que tú pues no te has esforzado suficiente y ahora pues te has ido con otra persona o simplemente ya no me quieres, ¿no? Entonces ahí el problema es cuando se utilizan los niños, ¿no? Como bien decías, Mercé, con el ejemplo del pañuelo lleno y el bolsillo, ¿no? El pañuelo lleno de mocos donde se guarda el bolsillo. El problema es usar los niños como arma para atacar al otro, ¿no? Esa es la gravedad realmente, eso es lo que debemos de evitar en cualquier caso y hacer notar a la otra persona si lo está haciendo, porque eso al final a quien más perjudica es a los propios niños, ¿no? Y ese es el drama que viven desgraciadamente muchas parejas, muchas familias, y eso pues obviamente no es una buena opción. Luego hay muchos temas relacionados con esto que comentábamos, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno de los dos de la pareja pues tiene otra pareja, ¿no? Y tiene que convivir un fin de semana con los niños, entonces ahí hay discusiones, ¿no? Porque seguramente ya no están educando dos personas al niño, sino hay una tercera o una cuarta persona educando, porque al final la educación es algo que se palpa, no es algo que se pueda, que son comportamientos estancos, es decir, que se respira, la educación se respira y es inevitable que esa persona que está pues, junto al papá o mamá de ese niño o niña, pues está educando de alguna forma también con su ejemplo, ¿no? Y eso es muy complicado porque no se puede controlar. Entonces, yo creo que al final lo más importante es dar ejemplo y no exigir a los demás que cambien su forma de ser, porque eso es imposible realmente, ¿no? Y es una lucha constante que nos desgasta muchísimo, nos quita mucha energía y está claro que no es favorable. Respecto a este último punto, Juan Pedro, ¿cómo ves este tema, ¿no? de la educación cuando hay terceras personas? Yo quería también añadir que, a ver, que es una relación que aunque se haya roto, es una relación que va a existir siempre. Es decir, va a haber un vínculo, si hay hijos, va a haber un vínculo de por vida, ¿no? Porque los hijos se van a tener en común de por vida, ¿no? Con lo cual, si hay que ponerse de acuerdo en temas de educación, de salud o de lo que sea en respecto a los hijos, tiene que haber una comunicación, ya sea verbal o por escrito o por WhatsApp o como sea. Y, por ejemplo, un síntoma de que todavía no se ha aceptado, no se ha digerido y no se ha madurado es cuando pues, una de las dos partes pues eso, siguen el resentimiento y el odio y entonces a lo mejor dificulta la comunicación o no contesta o hace lo que le da la gana unilateralmente o está pues, obstaculizando la comunicación, ¿no? Entonces, ahí esa persona que hace eso cree que está fastidiando al otro, pero insisto, a quien está fastidiando es a los hijos, realmente, no al otro. Entonces, si de verdad le importan sus hijos, no haría esto. O si fuera consciente de ello, no lo haría. ¿De acuerdo? Claro, Juan Pedro, porque respecto a esto que decías, ¿no? Que es muy interesante,
¿qué hacemos cuando nos encontramos con esta situación? Que el otro utiliza los hijos para, o lo que está haciendo con los hijos para dañar a la expareja, y tú, como la persona que está recibiendo esto, ¿cómo lo gestionas? Porque imagínate que esa persona le da igual, ¿no? Que use a los hijos. Imagínate que no es consciente y no lo quiere ver. Ahí, en ese caso extremo. Es complicado, esa situación es muy complicada porque se asemeja a otras que hemos tratado, ¿no? De cuando el otro no quiere, cuando el otro se niega, cuando el otro... Entonces es muy difícil la relación. O sea, si ya era difícil estando juntos, pues ahora estando separados, pues todavía se agrava porque, claro, si hay que llegar a un punto en común y no hay comunicación, pues ya me dirás cómo se logra, ¿no? Entonces, aquí lo que yo considero desde mi punto de vista es que gestionemos nuestra parte para que no nos haga demasiado daño, de que yo, pues bueno, no me genere insomnio, que no me genere una úlcera ese tema, y bueno, pues buscar el punto de encuentro, si es imposible, bueno, pues tomar también decisiones unilaterales respecto a los hijos, pero claro, esto, insisto, las decisiones unilaterales al final lo único que hacen es perjudicar a los hijos, porque yo haré una cosa y se la diré a mis hijos, la otra pareja, la otra parte hará otra cosa y al final a quien mareamos y procuramos problemas es a nuestros hijos. Yo creo que aquí la única salida con sentido común es la de ponerse de acuerdo y comunicarse, aunque, a ver, que no significa que haya que estar a partir un piñón, ¿no? Con la otra parte. O sea, que puede ser una relación, bueno, estrictamente de hablar de temas de los hijos para ponerse de acuerdo. No hay que ni quedar a tomar un café, ni a charlar, ni nada de esto, pero sí que por lo menos hay que comunicar por lo menos esa parte estricta de los hijos. Y con respecto a que haya una tercera persona que decías, yo creo que en la educación de los hijos no se debe permitir que intervengan esa tercera persona, porque entonces sí que estamos liándola más, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Que al final quien debe intervenir son los padres, padre y madre, o los padres de los hijos, y no otra persona, ¿no? Porque entonces sí que a los hijos los terminamos de marear del todo y de traer más problemas. Sin duda, Juan Pedro. Está claro que en ese sentido, bueno, a veces es inevitable, deberíamos de tratar de evitar, pero ahora me gustaría preguntar a Mercé, ¿qué podemos hacer cuando la situación está ya como muy cuesta arriba, ¿no? Como que esa expareja realmente le da igual absolutamente sus hijos, simplemente quiere estar con ellos porque sabe que la otra persona sufre, pues su expareja sufre cuando está con ellos, le da carta blanca a su nueva pareja para que eduque a sus hijos, que en esos casos seguramente, o sea, imagínate que ya hemos comunicado a esa pareja que esto no está bien y tal, pero ya vemos que no hay solución y que no queda otra que vivirlo de la mejor manera posible. ¿Cómo lo tratarías tú, Mercé, a nivel interno? Bueno, pues yo lo primero que haría es llevar a los hijos a un profesional que me ayudara a llevar esto. De hecho, he vivido una situación con una amiga, he vivido una situación parecida y, a ver, los informes de los psicólogos y psicólogas profesionales de más de uno cuentan delante de un tribunal y si realmente la situación es muy acuciante y tienes que velar por la salud emocional y mental de tus hijos, pues eso cuenta, o sea, que un profesional imparcial que mirará por ayudar a tus hijos y darles herramientas, ¿no? Te diga si tú realmente estás en lo cierto, porque a lo mejor tú también puedes tener una opinión un poco sesgada o no, ¿eh? Estamos hablando de un caso extremo y a lo mejor ese criterio pues se puede llevar ante un tribunal para intentar solucionar la situación, porque realmente si una persona está perjudicando, o sea, yo conozco el caso de un extremo en el que pues el niño llegó a vivir tan mal esta situación que empezó a autolesionarse, ¿no? Pues entonces, bueno, pues entonces la madre, el día que lo vio, dijo, hasta aquí, llevó al niño al centro sanitario, le hicieron un informe psicológico, un informe psiquiátrico, con todo eso se fue a un juez y el juez dijo que el niño no podía volver a ver a su padre porque le era perjudicial, ¿no?
Claro, si realmente, su padre o su madre, si realmente la otra persona está perjudicando emocional, física y psicológicamente a tus hijos, pues no podemos dejar que los utilicen, ¿no? Hay que tomar cartas. Ya sé que a veces es difícil, primero, profesionales que te digan qué está pasando, que te digan cómo están los niños, ¿no? Porque a lo mejor tú lo ves peor de lo que es, porque también, a ver, es que la otra persona esté utilizando a los niños para intentar hacerte daño es tremendo, ¿no? Y tú debes llevar una rabia dentro, porque yo me lo imagino, y lo primero que pasa, que piensas es cuando le vea, pues, bueno, cualquier cosa, ¿no? Porque son tus hijos y porque además guardas una rabia. Bueno, pues que lo digan los profesionales, que te den herramientas a ti, que les den herramientas a ellos, y si es necesario que le den herramientas al juez o a la jueza, ¿no? Para poder tomar las decisiones que sean necesarias. Y sobre la tercera persona, a ver, claro, David, tú decías una cosa muy interesante que yo creo que es la clave de la educación, y a los padres se nos pasa mucho, padres y madres se nos pasa mucho por alto, ¿no? Le puedes decir a tu hijo 20 veces que haga algo, pero hasta que tú no lo hagas unas cuantas, no empezar a hacerlo, ¿no? No sé, yo, por ejemplo, veo a mi hija que lee y pienso, Dios mío, mi hija lee. Y yo no le he insistido 1000 veces en que lea, pero yo leo, a ver, es verdad, ¿no? También hago un montón de cosas que no están bien, ¿no? Y también las hace, ¿no? Pero es que los niños ven como modelo de conducta positivo aquello que tú haces, esté bien o esté mal, lo ven como habitual y lo copian, ¿no? Y tú eres el gran ejemplo. ¿Qué pasa? Que la tercera persona, si está en contacto con ellos, aunque no les dé órdenes, sobre todo, vamos, el primer día si les da órdenes ya es como para apretar a correr, ¿no? Vamos, yo si fuera esa tercera persona no la estaría nunca. Pues ellos lo ven y pues si es el amigo de mamá, la amiga de papá o lo que sea, pues lo ven como un comportamiento, ¿no? Y a lo mejor pues como quieren ganarse al padre o a la madre, pues igual también quieren ganarse a esa persona, ¿no? Y claro, estás educando, aunque no eduques, estás educando. Mira, yo me acuerdo, es un ejemplo, yo hace mucho tiempo tenía un amigo que venía a casa y cada mes traía a cenar a una chica distinta, ¿no? Y claro, cada mes era la chica más maravillosa del mundo, la definitiva, y la invitabas a cenar. A mí me daba igual por lo que cenábamos, pero cada vez, ¿cómo te llamas? ¿Qué haces en la vida? Tal. Y me acuerdo una vez, trajo una chica y cuando estábamos sirviendo el postre me dijo, yo te ayudo, fuimos a la cocina y me dijo, estás muy seria con ella. Digo, es que ya no quiero profundizar. Digo, cuando tengas la definitiva de verdad y hayas salido 5 meses con ellas, me la traes. Pero en lo sucesivo, digo, es que estoy harta de intimar con alguien que no sé, o sea, es que es como poner una energía en algo que no sabes si va a servir, ¿no? Yo me imagino a un niño o una niña conocer a una persona que le acabe dando órdenes y que luego sea la persona de este mes, ¿no? Claro, yo me esperaría para introducir a las personas en las relaciones con los niños como mínimo algo de solidez, digamos, ¿no? Porque, a ver, si tú conoces a una persona, te puede parecer maravillosa, pero al cabo de 5 días decides que es petarda, perdón, pero vamos a hablar lenguaje de la calle. Pues tú has llevado la petarda o el petardo con tu hijo a comer. Y luego tú has descubierto la petardez, digamos. ¿Cómo relacionas a tu hijo con cualquiera? Es como si le citaras como con el primer o la primera que encuentras por internet. ¿No? ¿Y qué le puede decir mientras tú vas al lavabo? O sea, estás dejando a tu hijo o a tu hija con un desconocido o una desconocida. Pues no está mal que esa persona, en cierta forma, lo acabe coeducando con el tiempo, cuando haya una confianza, con el ejemplo. No sé si darle órdenes o no, tendría que pensarlo, ¿eh? Así a bote pronto no lo sé. Pero, hombre, a la primera de cambio no. Veamos que haya una solidez, ¿no? Que la persona sea de fiar, porque si no, eso debe dar una inestabilidad increíble, ¿no? Como me pasaba a mí con el amigo, que al fin y al cabo no me tenía que quedar a las chicas, ¿no? Pero hasta que no llegó la definitiva no le dejé entrar en casa, que lo sepáis. Bueno, muy interesante, Mercé, lo que comentas, ¿no? Sobre todo, bueno, estas dos cosas que nos explicabas, el tema de que hay ocasiones en las cuales hay que pedir ayuda, en este caso de un profesional de la psicología, que nos ayude con este tema, porque a veces nosotros mismos, por los sesgos, por lo que sea, no sabemos muy bien entender la situación
y a veces, sobre todo, darle solución a la situación o cómo gestionarla, ¿no? Entonces, en ese caso, por supuesto, yo también recomendaría la visita de un psicólogo o una psicóloga que nos pueda ayudar en este sentido, sin duda. Y luego, respecto al tema que comentabas, ¿no? de la educación, ¿no? Lo que hemos ido comentando, está claro que es muy importante y creo que la clave está en la medida de lo posible, llegar a unos pactos, ¿no? Es decir, una vez está claro que esa relación se ha terminado, pues hay que hacer una especie de negociación, ¿no? ¿Cómo a partir de ahora, cómo vamos a educar a nuestros hijos y que eso no se base solo en un tema de régimen de visitas, de quién se lo queda, no es algo temporal, sino es algo de, bueno, ¿cómo nos vamos a comunicar delante de los niños, por ejemplo? Eso es algo que sería interesante de pactar, de negociar. Oye, ¿te parece? Mira, yo pues creo que nunca voy a hablar mal de ti delante de los hijos, creo que tú y yo pues tal vez no nos hemos entendido o en la vida pues ahora cada uno debe hacer su camino, pero creo que hay cosas que son importantes pactar, sobre todo por el desarrollo de los niños o las niñas en este caso, ¿no? Creo que en ese sentido pues hay que sentarse y para hablar de esto. En ese caso sí que creo que estaría bien hacer un café, al menos una primera vez, y luego a partir de ahí pues ya simplemente por, bueno, pues cuando se vayan viendo las personas, pero creo que es importante es un poco trazar ese mapa, ¿no? Incluso es bueno pedir ayuda antes de hacer esa conversación a un profesional para que te ayude a cómo trazar ese plan, ¿no? Cómo educar a mis hijos cuando pues, tengo una expareja, ¿no? Y cómo gestionar eso, ¿no? Porque quizás un psicólogo también nos puede ayudar a trazar ese plan, porque al principio nadie es experto, ¿no? Cuando te separas por primera vez, es como cuando te casas por primera vez, cuando tienes un hijo por primera vez, nadie nace aprendido, por lo tanto, es bueno pedir ayuda en este sentido. Y ante todo, y para ir terminando el capítulo, está claro que hoy es un tema muy complejo, seguramente de los más complejos que hemos tratado aquí en Conversaciones Emocionales. Creo que también debe haber una mirada hacia adentro, ¿no? ¿Qué puedo yo aprender de esta situación? Aunque a veces reconozco que es muy dura, ¿no? Especialmente, como decíamos, si hay maltrato psicológico, ya no digamos si es físico, pero si hay maltrato psicológico, que muchas veces lo hay, es muy difícil gestionar este tipo de situaciones, ¿no? Y yo creo que también hay que mirar para adentro, ¿no? ¿Qué puedo yo aprender de comunicarme con mi expareja, observarme a mí mismo o a mí misma, qué siento yo cuando estoy hablando con esa persona? Bueno, un poco ver qué puedo aprender de esta situación y para yo crecer, ¿no? Y sobre todo a veces la clave está en no rechazar al otro, sino intentar aceptarlo como es y que esa aceptación, cuando luego se transmite, yo creo que a veces las personas llegan a cambiar, ¿no? Porque si a una persona desde el primer día, a tu expareja, ya vas de una forma, te comunicas de una forma muy agresiva, creo que eso juega en contra de esa comunicación sana, ¿no? A nivel emocional. Y creo que para recibir un buen trato, primero hay que dar un buen trato, ¿no? Es difícil porque nuestro ego nos boicotea, pero debemos aprender, al menos en un principio, intentar, pues bueno, hacer las cosas de una forma con el mejor corazón posible, ¿no? Por decirlo así, ¿no? De una forma lo más sana y sin entrar en la batalla. Pero bueno, está claro que hay casos que es imposible y que hay que buscar otras soluciones. Así que, bueno, lo dejamos por aquí si os parece. Me gustaría, bueno, pues como siempre agradecerte, Mercé, lo que nos has comentado y si querías comentar alguna última cosa para cerrar. Coherencia. Yo creo que la palabra siempre es coherencia, ¿no? Y antes decía respeto, ¿no? Pues dejarte llevar por la coherencia y pensar que en el fondo, aunque es muy duro, pues todo esto siempre es una oportunidad, como tú muy bien decías, para evolucionar y para crecer y que tus hijos ahora son niños, pero algún día serán adultos, ¿no? Y tendrán que aprender algo de esto y seguramente asentarán su vida a partir de cómo les ayudes a gestionarlo y cómo lo gestiones tú. Por tanto, no solo eres responsable de tu vida, sino un poco también de lo que aprenden las personas que están a tu cargo, ¿no?
pues tenerlo en cuenta, ¿no? Aunque sé que es difícil, ¿eh? Aunque sé que es difícil y yo antes he dicho, si no te quiere, no es culpa suya, es que no hay culpas. A lo mejor es responsabilidad suya haberte engañado antes de decírtelo, sí, pero en el fondo lo que nos molesta es que no nos quieran, ¿no? Y no podemos forzar a nadie, ni forzarnos a querer a nadie, ni forzar a otro que nos quiera, porque es que nos merecemos más, ¿no? Y esta es una oportunidad para conseguirlo, empezando por uno mismo. Exacto, qué bueno, Mercé, gracias como siempre, esto que comentas, ¿no? Primero debemos de sanar esa ruptura nosotros, ¿no? Antes de quizás querer arreglar lo que es la comunicación con esa expareja, ¿no? Porque muchas veces el problema está en que al no sanar nosotros esa ruptura, esa desunión, pues transmitimos ese no saber, ¿no? Que se ha quedado en el cuerpo a veces en forma de emoción no sentida, porque no queremos sentir ese rechazo. Como no hemos gestionado esto nosotros mismos, pues la única forma de darle salida es externalizando eso, exteriorizando eso, proyectando eso en la relación con el otro. Así que muy buen apunte el que nos has aportado ahora. Y Juan Pedro, lo mismo digo, muchas gracias también por los consejos por los puntos de vista, ¿no? que nos has aportado también. No sé si quieres decir alguna última cosa, Juan Pedro. Sí, bueno, aparte de que es un tema muy complejo, que yo no soy especialista en ello, ¿no? Soy más, bueno, pues un psicólogo del trabajo y las organizaciones, como sabéis, pero sí que estoy de acuerdo con Mercé cuando la cosa ya no se ve solución y bueno, se ve peligrar la estabilidad emocional o física y conductual de los hijos, pues bueno, pues ir a un abogado que echará mano de un mediador, de un psicólogo forense, que hará un informe pericial, que habrá que ir al juez, reconsiderar quizá la custodia, el régimen de visitas, porque, bueno, pues si ya mediante el diálogo es imposible, pues bueno, o sea, hay que echar mano de la justicia, ¿no? En este caso, y tomar medidas mayores. El problema quizás lo veo yo cuando se complica, cuando el tema es más sutil y no está tan claro y hay manipulación subliminal y estas cosas, entonces, bueno, pues está claro que hay que mirar dentro, el problema está dentro de uno y no del otro. Pero si no hay consciencia, no hay nada. Entonces, bueno, pues cuando no hay consciencia no podemos hacer nada y entonces hay que ir quizá a manos de la justicia, ¿no? Hasta donde se pueda llegar, ¿no? Está claro, Juan Pedro. Me ha gustado también eso que comentabas, ¿no? Que al final el primer paso es mirar también, ¿no? Dentro, ¿no? Nosotros mismos, saber realmente cómo hemos gestionado esa ruptura y por qué no también, ¿no? También nosotros mismos, una terapia individual para nosotros mismos para superar esa relación, ¿no? Muchas personas creen que el hecho de ir al psicólogo es un símbolo de debilidad, cuando en realidad es todo lo contrario, es un símbolo de fortaleza, reconocer que te faltan herramientas para gestionar esa situación y que puede ser una muy buena solución para tus hijos, incluso para la relación con tu expareja, para la comunicación con tu expareja, pues dar ese paso valiente y trabajarte a ti y crecer de alguna forma, porque sin duda pues trabajo con un psicólogo pues puede ser muy útil, ya no solo para esa situación en concreto, sino para conocerte mejor a ti mismo o a ti misma. Muy bien, pues si os parece lo dejamos aquí. Un placer como siempre a todas las personas que nos veis, que nos escucháis, que nos escribís, que nos seguís también en el canal de YouTube y en el canal de iVoox. Como siempre, estos son nuestras opiniones, nuestros puntos de vista. No nos creáis, no toméis nada de lo que hemos dicho como una verdad absoluta, porque no lo es. Es nuestra visión actual sobre cómo veríamos esta situación, pero obviamente debes verificarla en tu caso si te resuena, porque tal vez no te resuena y está muy bien, incluso puedes pensar lo contrario si no sería extraño que pensaras diferente, pero simplemente nosotros compartimos ese punto de vista para que, bueno, te plantees quizás cosas que no te habías planteado, por decirlo así. Así que un saludo como siempre, nos seguimos viendo aquí cada miércoles, nos vemos el próximo miércoles y antes de terminar deciros que para nosotros pues nos encantaría que te suscribieras al canal para que no te pierdas los distintos capítulos que vamos publicando cada miércoles. Y nada, si quieres comentar también en las redes sociales el capítulo, darle like, compartir, nosotros estaremos
más que agradecidos. Así que nos despedimos hasta el próximo capítulo. Un saludo.